Siempre dan un poquito de nervios al subirse al escenario, pero cuando ya uno está acá y conoce tanto su tema, la verdad que uno se siente como que a gusto. Yo tengo 19 años de vivir en Costa Rica. Me fui el año 2006 a formarme como agrónomo a una prestigiosa universidad llamada Universidad Earth, que de hecho ha sido una de las pioneras y de las primeras en hablar en materia de sostenibilidad. Muy pocos saben que el concepto de sostenibilidad es una jerga que comenzó entre los agricultores por allá de los años 60, cuando comenzaron los monocultivos. Los agricultores empezaron a notar que en los sistemas de monocultivos empezaban a aparecer plagas. Y el concepto de sostenibilidad llega justamente cuando empezamos a ver las plagas como un problema y no como un mecanismo de restauración, ¿no?, del equilibrio perdido que estábamos ocasionando en los ecosistemas. Por ello es muy importante también entender los conceptos, de dónde viene la sostenibilidad, porque a veces creemos que sostenibilidad y sustentabilidad es lo mismo. Sin embargo, la sostenibilidad es el camino que podemos elegir cada uno de nosotros como individuos, como organizaciones, como sociedades, como países, y la sustentabilidad es el punto de encuentro, ¿no? Cuando ya logramos finalmente ese equilibrio entre los distintos pilares de la sostenibilidad. El 2010, cuando estaba terminando la universidad, tuve un dilema y por descarte decidí emprender un proyecto que me permita poder acompañar a las organizaciones en la transformación de sus procesos. Ya que siendo boliviano, veniano y teniendo un contacto frecuente todos los años en la Amazonía boliviana, pude de alguna forma lograr una conexión con la naturaleza que me permitió ver a través de los procesos que nos daban estos paisajes, el conocimiento que luego me va a llevar a justamente impulsar una iniciativa que me permita de alguna forma restablecer el equilibrio, ¿no?, detrás del daño que ocasionaban las capacidades productivas de nuestro sistema económico. Green Cloud es una organización que actualmente está presente en 25 países. Estamos acompañando los procesos de descarbonización de múltiples organizaciones. Nuestra experiencia pasa por la banca multilateral como CAF, como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Trabajamos con Intel, con la cadena de hoteles Marriott, hemos trabajado con Orange Telecomunicaciones y así también con muchas empresas que aquí están presentes en Bolivia. Para entrar ya en nuestra materia, el 2022 McKinsey, la reconocida firma McKinsey, hizo un estudio y una publicación tratando de entender cuál era la situación actual de las agendas por el clima o las agendas de sostenibilidad que buscaban de alguna forma revertir las causas y efectos de la crisis climática. Y notaron que actualmente existe una brecha de un 90% entre lo que deberíamos estar haciendo y lo que verdaderamente estamos haciendo para revertir las causas que están exacerbando los fenómenos climáticos. Y una de las conclusiones que tuvo McKinsey es que actualmente no existe una ecuación certera de cómo vamos a lograr al 2050 prevenir que la temperatura media del planeta supere los 1.5 grados centígrados en relación a los tiempos preindustriales. Pero si bien no plantean una ecuación certera, dicen que es fundamental los cambios en las dinámicas sociales del mercado. Es decir, la transformación detrás del consumidor, del individuo, es muy importante en este cambio más allá del actuar de las organizaciones. No está cambiando el puntero, ahí está. Para poder entender la crisis climática, es muy importante también comenzar a quitarnos la idea de que la crisis climática es un problema medioambiental. La crisis climática no es un problema medioambiental, es un problema económico que está teniendo repercusiones medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles.
Por allá de los años 90, un gran geólogo holandés que apellidaba Zonnebroek hizo por primera vez los primeros inventarios del elemento del mineral de carbono que está presente en nuestro planeta y se dio cuenta de que tenía esta distribución el carbono en los distintos cuerpos físicos de nuestro planeta. En los océanos en un 81%, un 12% en las reservas fósiles, un 4% en los suelos, un 1% en la biomasa vegetativa o en los bosques y menos de un 2% en la atmósfera. Entonces, muchas veces confundimos los efectos de un problema con sus causas y pensamos que el problema del cambio climático pueden ser las emisiones de gases de efecto invernadero o que los efectos pueden ser los constantes cambios que estamos viendo en los patrones del clima con fenómenos climáticos que cada año llegan de forma más agresiva. La verdadera causa es que hace unos 150 años nos dimos cuenta de que podíamos aprovechar el carbono que estaba dispuesto en las reservas fósiles como medio de energía. Y a partir de ello creamos toda una economía alrededor del petróleo, ¿no? Entonces es el paradigma energético dependiente del petróleo lo que nos tiene realmente inmersos en este problema. Aquí lo que se trata de hacer es agrupar cómo van las emisiones de gases de efecto invernadero en ciclos de 5 años. Estas son las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y como podemos ver, a pesar de que en los 90s hubo el protocolo de Kioto, de que luego vinieron otras cumbres, otras iniciativas, el 2015 el Acuerdo de París, la realidad es que las emisiones siguen aumentando a un ritmo de casi un 2% anual, ¿no? Es decir, en 30 años han aumentado las emisiones 1.52 veces aproximadamente. Y solo en 2024, según la firma que analiza riesgos Gallagher, se estiman que las pérdidas por desastres naturales alcanzaron una preocupante cifra de 417,000 millones de dólares, siendo casi una cifra 2 veces a las que fueron evaluadas en el 2023. Entonces, esto nos pone frente a 2 desafíos en la crisis climática. ¿Cómo mitigamos las causas, pero también cómo comenzamos a protegernos de sus efectos? Si bien en ese estudio que les comenté al inicio de McKinsey, ellos no plantean una ecuación de cómo vamos a resolver este problema, sí plantean una serie de desafíos que son comunes para las distintas economías del mundo. Entre ellos, de que es fundamental que los 7 sistemas o los 7 sectores, ¿no?, que son responsables del 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, estén involucrados justamente en estas estrategias de mitigación. Ahí podemos ver, ¿no?, los sectores de energía, industria, movilidad, construcción, agricultura, ganadería, el sector forestal y el de desechos. Y cada una de esas burbujitas que ven en el gráfico muestra qué tanta incidencia tiene cada uno de esos sectores sobre cada uno de los 3 gases de efecto invernadero más emitidos por la economía mundial, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Otro desafío del que hablan es que vamos a tener que incrementar significativamente las inversiones en activos físicos de bajas emisiones. Actualmente la inversión global que se está dando en activos físicos, en sistemas que influyen en la manera en cómo generamos energía o en la intensidad de trabajo que tenemos sobre los suelos, representa casi 5.7 trillones de dólares, de los cuales un 46% se están direccionando justamente hacia activos físicos de altas emisiones. Entonces, para realmente poder lograr al 2050 cumplir una ambiciosa meta climática, es fundamental que redireccionemos estos recursos hacia tecnologías de bajas emisiones y que además incrementemos las inversiones en casi 3.5 trillones de dólares anuales para realmente ver si logramos revertir algo de los efectos del cambio climático. Y entrando un poco, ¿no?, al contexto local, el último inventario oficial que se hizo justamente para la economía de Bolivia, que se lo puede observar en la plataforma de Climate Watch Data,
Reporta que Bolivia en 2019 generó una emisión total de 138 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso representa aproximadamente el 0.28% de las emisiones globales, es decir, no son significativas, pero más adelante vamos a ver por qué es relevante esta cifra cuando empecemos a indagar cuál fue el impacto a nivel de emisiones que tuvieron justamente los incendios forestales en 2024. Aquí lo que podemos ver como dato interesante es que el 77% de las emisiones que se generan en Bolivia están directamente relacionadas con los sectores de cambio de uso de los suelos y nuestras prácticas agrícolas y ganaderas. En una menor proporción podemos ver a otros sectores como energía, residuos o a nuestra industria. Este es el historial, igual en ciclos de 5 años, de las emisiones de Bolivia y como podemos ver hay una tendencia ascendente, ¿no? Aproximadamente generamos entre 0.5 y 0.8 gigatoneladas cada 5 años. Y ahora van a ver por qué estos datos empiezan a cobrar relevancia. Estas son las alertas de incendios que se observaban en la plataforma del Global Forest Watch, que es una plataforma de datos abiertos para todos, en septiembre del año pasado. Se observaba que las alertas de incendios, ¿no?, eran 6 veces más críticas que en 2019 y 13 veces más críticas en el departamento del Beni. Igual en septiembre del 2024 se podía ver un daño que rondaba entre los 3.7 y los 5.5 millones de hectáreas solo en Santa Cruz y el 1 millón y 2.1 millones de hectáreas en el departamento del Beni. Es muy importante aclarar que estos incendios forestales no afectan únicamente bosques primarios o secundarios, sino que afectan todo tipo de ecosistema natural, incluso donde muchas veces se llevan a cabo actividades agrícolas y ganaderas. Eso quiere decir que en Santa Cruz, yo sé que la cifra cerró a más de 12 millones, nos los han repetido todo el día, pero a septiembre estamos hablando de que se estaba comprometiendo casi entre un 10 y un 15% del territorio de Santa Cruz y entre un 5 y un 10% del territorio únicamente del departamento del Beni. Estos datos nos tienen que comenzar a generar alertas muy importantes. Aquí también podemos observar cómo han sido los cambios o las pérdidas y ganancias de cobertura boscosa desde el año 2000 hasta el 2023. Aproximadamente se han perdido como unos 8 millones de hectáreas, de las cuales el 53% han sido bosques primarios. Todos estos puntos que ustedes ven en rojo es la degradación forestal que hemos tenido en los últimos 23 años en Bolivia. Y los puntitos azules es el bosque tratando de regenerarse de la intensidad de nuestras actividades, sobre todo agrícolas. Como podemos ver, el problema no se limita a Bolivia, se expande al Brasil. Lo que sí es un dato curioso, particular para Bolivia, es que una cuarta parte de esta degradación forestal está directamente relacionada a los incendios forestales. Esta gráfica va a empezar a tener un poquito más de relevancia cuando empecemos a compararla con los datos oficiales de Brasil. Y quiero que nos enfoquemos, no sé si esto es puntero, láser, no hay. Bueno, aquí en el centro podemos ver las emisiones per cápita, que dan una cifra como que de 12 toneladas de dióxido de persona por habitante en Bolivia y una cifra de casi 3.392 toneladas por cada unidad de millón de nuestro Producto Interno Bruto. Pero si esto lo comparamos con el caso de Brasil, podemos ver que las emisiones per cápita de ellos están casi a la mitad, y son una población mucho más grande, pero lo interesante es que sus emisiones por cada unidad de millón de su Producto Interno Bruto es casi 5 veces inferior que la nuestra. Y les cuento que ante los fondos verdes para el clima, estos datos están comenzando a cobrar cierta relevancia. ¿Y por qué es importante también esta información? Si solo cuantificáramos la afectación de 10 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, tomando en cuenta, digamos, que durante esos incendios se pueden estar liberando entre la biomasa vegetativa y el carbono almacenado en los suelos unas 150 toneladas por hectárea, estamos hablando que en cuestión de 3 o 4 meses hemos generado 1.5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente,
que representa aproximadamente el 2.5% de las emisiones globales. Es decir, que hemos emitido 10.8 veces más emisiones de dióxido de carbono que en el año de 2019. Es decir, en 3 o 4 meses hemos emitido lo que normalmente nuestro país debería generar en 10 años de actividades económicas. Entonces, prácticamente estos incendios forestales nos tienen que dar una alarma y de urgencia en las medidas que tomemos. Entonces, no se trata de apagar incendios, se trata de prevenirlos y de que intentemos de que en Bolivia no muera el auxilio, ¿no? Esa es una foto que me pasó mi cuñada de este puercoespín en los incendios del año pasado, refugiándose en la casa, ¿no? Y entrando un poco, ¿no?, en cómo empezamos a aterrizar el trabajo de esta materia de descarbonización en las empresas, un poco lo que hace Green Cloud. Nosotros trabajamos un proceso técnico y normado que se conoce como carbono neutralidad. Lo hacemos porque también constantemente estamos monitoreando la eficiencia y la eficacia detrás de las estrategias de sostenibilidad de múltiples organizaciones del mundo, dándole justamente seguimiento a distintas instancias, incluso donde participan universidades como Oxford, y donde se genera este reporte, ¿no?, que se llama el Net Zero Stocktake, que en 2024 dicen que todavía menos del 5% de las empresas y gobiernos subnacionales cumplen criterios mínimos de integridad procedimental, es decir, en sus planes de mitigación. Es decir, todavía necesitamos trabajar más a fondo estos temas para evitar justamente caer en reportes que puedan estar tocando fronteras en el greenwashing. La carbono neutralidad, para definirla de forma simplificada, consiste en cómo internalizamos el hábito de medir, reducir y compensar año tras año la huella de carbono de cualquier tipo de actividad económica u organización, que es justamente lo que nosotros sistematizamos con nuestra tecnología. Una vez una empresa comienza a hacer una medición de su huella, es fundamental que podamos categorizar la huella según el nivel de control que tenemos sobre nuestros procesos. La normativa técnica internacional lo que nos exige es reportar de manera obligatoria los procesos que sí controlamos y que de manera gradual vayamos encadenando aquellos procesos que pueden ser de alto impacto, pero que son gestionados por otros actores dentro de nuestra cadena productiva. Imaginemos una gran industria que depende de su distribución de una empresa tercera que le brinda justamente los servicios de transporte. Entonces, básicamente, esta es la gestión técnica que está haciendo cualquier empresa que formalmente y apegado a la ciencia comienza a hacer una medición de sus emisiones. Yo sé que aquí no se puede apreciar con mucho detalle, pero a grandes rasgos, esta es la expectativa que tiene la ciencia de cualquier empresa en el mundo en materia de descarbonización. Que definamos un año base, que nos proyectemos al 2050 a mitigar, ojalá el 90% de nuestras emisiones, a medida de que el entorno tecnológico y económico también así lo permita. Y a medida de que vamos explorando nuestro camino de reducción del impacto, que vayamos también compensando nuestras emisiones a través de la adquisición de los famosos créditos de carbono, que también nos han hablado durante esta jornada y que les va a quedar un poquito más claro también más adelante de qué trata el tema. Entonces, digamos de que si su empresa en la actualidad emite 100 toneladas de CO2, la expectativa que tiene la ciencia es que baje a 10 de aquí al 2050. ¿Cómo funcionan los mecanismos de compensación? Que justamente es donde entra, ¿no?, este tema de los créditos de carbono. Primero vamos a definir qué es un crédito de carbono. Un crédito de carbono es un incentivo a la mitigación de las causas y efectos de la crisis climática. Un crédito de carbono representa 1 tonelada de dióxido de carbono o de cualquier otro gas de efecto invernadero que está siendo removido de la atmósfera
o que está siendo evitado de liberarse hacia la atmósfera. Son dos créditos de carbono diferentes. Hay créditos de remoción, que son los que eliminan carbono atmosférico, que es del que nos platicaron antes de ese proyecto en Santa Cruz, ExoMat Green, y están los proyectos que evitan emisiones hacia la atmósfera, que por lo general son los más transitados en el mercado. Proyectos de energías renovables, proyectos de conservación de grandes extensiones de bosques, proyectos de restauración natural donde puede haber reforestación o aforestación justamente. Y esta es la expectativa que se tiene del mercado del carbono a medida que están avanzando las agendas de acción climática. Actualmente el mercado ronda los $2.000 millones anuales, pero según proyecciones de Berkeley se estima que para el 2030 este mercado va a crecer hasta los $250.000 millones. Y según proyecciones de Bloomberg, que son un poco más ambiciosas, se estima que el mercado al 2050 va a alcanzar un valor de $1 trillón, ¿no? Que sería una tercera parte, la mitad casi de lo que es Bitcoin en este momento. Ya para ir cerrando, ¿no? Aquí les quiero mostrar un trabajo que hicimos de mediciones con tecnología geosatelital. Todos esos perímetros que ven en el mapa son áreas de distintos polígonos estudiados, reservas departamentales, reservas nacionales, estancias ganaderas, que tienen dentro cobertura boscosa. En esos polígonos hemos calculado aproximadamente 25.95 millones de hectáreas entre bosques primarios y secundarios, los cuales pueden estar absorbiendo anualmente unos 51.77 millones de toneladas de CO2. ¿En qué se traduce esto? En que nosotros tenemos un mercado latente de casi $500 millones en los cuales Bolivia no está participando, ¿no? Y que eventualmente podrían de alguna forma ayudar a nuestro país. Entonces, en términos generales, para cerrar, ¿cuál es la acción climática o el enfoque que debería tener la economía de Bolivia? El primero, debemos entender que aquí hay dos frentes. No solo se trata de reducir nuestro impacto, sino se trata de comenzar a ser más resilientes también, adaptarnos mejor a estas sequías extremas, a estos fenómenos del niño que luego vienen con una niña donde lo que no nos llueve en un año nos puede llover en un mes, ¿no? Y nos afecta a nuestros cultivos, nos afecta a la ganadería, nos afecta a nuestras construcciones. Entonces tiene que haber mitigación con innovación y mucha adaptación con resiliencia. Tenemos que aprender a ser, digamos, agentes económicos más resilientes con estos fenómenos climáticos imprevistos. También es muy importante comenzar a explorar, ¿no?, los recursos financieros que están disponibles para acelerar esta transición hacia modelos productivos de bajas emisiones o más sostenibles. Es muy importante desarrollar, ¿no?, los proyectos de créditos de carbono en Bolivia como un mecanismo de prevención de incendios forestales. Muy probablemente si los bosques nos están generando ingresos económicos, no vamos a tener tanto atrevimiento de destruirlos, ¿no?, sino que vamos a buscarle justamente alternativas. Pero es muy importante, ¿no?, que los proyectos de créditos de carbono se alineen también a los esquemas internacionales. Yo sé que muchos escucharon una noticia el año pasado de que hubo un decreto, una apertura al tema, pero en realidad están tratando de inventar el agua tibia y no hay que inventar el agua tibia, ¿no? Los esquemas internacionales nos ofrecen las mejores metodologías técnicas para encaminar nuestros proyectos a donde vamos a encontrar mercado, a donde hay demanda, ¿no? Un crédito centralizado por el gobierno de Bolivia no nos los va a comprar nadie. Si no están en los esquemas de Verra, de Gold Standard, Puro Earth o otros esquemas reconocidos, difícilmente les vamos a encontrar una oportunidad económica. Y otro punto importante, ¿no?, es nos estamos quedando sin gas en Bolivia y particularmente la matriz energética, la matriz eléctrica de Bolivia depende en un 66-70% todavía de gas natural. Cuando los países superan el umbral del 50% en energías renovables, empiezan a aparecer otros instrumentos interesantes como los certificados de energías renovables atribuibles, donde básicamente el que paga un poco más por la energía se puede atribuir la parte renovable de su matriz.
Y eso es lo que está haciendo que justamente otros países sean más competitivos para muchas inversiones en materia, digamos, de industria que está buscando la eficiencia energética o las energías renovables. Así que ojalá todo lo que estamos viviendo sea para que justamente nos encaminemos más hacia modelos sostenibles de producción. Cierro con este mensaje de que no se trata de legar un mejor mundo a nuestros hijos, sino de heredarle mejores hijos a nuestra tierra. Muchas gracias.